Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos aquí empezando jueves, nuestro jueves en vivo en Facebook. El día de hoy vamos a hablar del tema del concubinato, preguntas y respuestas respecto de esta figura jurídica que desde luego es una de las formas a través de las cuales se funda la familia. Nosotros vamos a encontrar regulado en la figura del concubinato a partir del artículo 291 bis y hasta el 291 quintus en el Código Civil para el Distrito Federal y de aplicación en la Ciudad de México. Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes que se dan en torno a la figura del concubinato. El concubinato es una relación de hecho que se establece desde luego entre un hombre y una mujer que se encuentran libres de matrimonio y que se exige en todo caso en las legislaciones un periodo de tiempo de vida en común y de manera permanente o en su caso que se tengan hijos. Entonces, es una serie de requisitos establecidos en la ley. Le voy a dar lectura en un momento a la definición para que ustedes vean qué es el concubinato. Pero esencialmente vamos a hablar de los efectos jurídicos que tiene el concubinato. Esos efectos jurídicos que tiene el concubinato en relación a las personas, en relación a los concubinos, y esos efectos jurídicos que tiene el concubinato también respecto del tema de alimentos y temas de carácter patrimonial como la sucesión entre estas personas. Entonces, dice nuestra legislación en el artículo 291 bis, las concubinas y los concubinarios tienen derechos y obligaciones recíprocas, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones y a los que alude este capítulo. En la Ciudad de México, entonces, pues, se requiere entonces que estas personas, los concubinarios, o sea, el concubino y la concubina, pues desde luego estén libres de matrimonio, es decir, que su estado civil sea soltero. Hay que aclarar para todas las personas que solamente existen dos estados civiles de las personas. O eres soltero o eres casado. No hay más. No hay divorciado, viudo, no, 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 no. Todo eso no, el mandilón tampoco existe, amigos. No, no existen, esos no son estados civiles, son otro tipo de cuestiones. Aquí lo que existe únicamente es o eres soltero o eres casado. Para el concubinato se exige entonces, pues, que las personas estén libres de matrimonio y que sean solteros. Eso es lo que inicialmente estableció nuestro legislador. Además, pide también que hagan vida en común de manera constante y en forma permanente. Y esto de hacer vida en común, pues quiere decir que tengan exactamente las mismas relaciones de naturaleza familiar que las que tiene una familia que se funda por medio de qué, pues por medio de la figura del matrimonio. Entonces, este es un punto de contacto interesante que vamos a ver ahorita para hablar un poquito sobre las diferencias entre el matrimonio y el concubinato, que son mínimas en realidad, pero que sin embargo, para los efectos de lo que es común a las dos figuras, pues esto es obviamente una cuestión importantísima. Es decir, hacer vida en común de manera constante y permanente quiere decir que vivan juntos, que hagan sus cosas juntos, que la gente en la sociedad, los vecinos, las personas, la familia, con las familias recíprocas de las dos personas, pues se entienda que esta persona es la pareja, que es, pues muchos le dicen incluso el marido o que es el acompañante de vida de la otra persona. Por eso se habla de esa vida constante, permanente y desde luego, pues que se haga vida en común, que si tienen los hijos, ambos los llevan a la escuela, que si hay que hacer tareas de casa, pues ambos las hacen, en fin, ante la sociedad, esto es hacer vida común y vida permanente. Y el tercer requisito que se exige, desde luego, pues es el tema relativo a una temporalidad. O sea, inicialmente las legislaciones han establecido varios periodos de tiempo. La Ciudad de México ha establecido un periodo en su legislación de 2 años. El Estado de México establece en su legislación un periodo de 1 año. El Estado de Morelos exige 5 años, Querétaro 2 años, y así por lo general el periodo puede variar de 1
a 5 años. Hay algunas legislaciones que prevén 3 años. Entonces, estas circunstancias de la temporalidad, pues también la exige, desde luego, el código, siempre y cuando los concubinos no tengan hijos. Sin embargo, la ley también establece que estos concubinos, en caso de que tengan hijos, pues se dispensa el requisito que se debe tener respecto de la temporalidad. Aquí hay unas preguntas interesantes que vamos a darles respuesta, que ya algunas personas se fueron adelantando y que las hicieron desde hace algún tiempo también. Miren, en los tribunales, cuando las personas van y se manifiestan concubinos. Antiguamente era sencillo, le estoy hablando de hace 19 años. Hace 19 años, cuando pues estas figuras eran recientes, no tenían mucho tiempo, pues desde luego que se hablaba del concubinato y obviamente la señora dice, soy la concubina de fulano tal, o soy el concubino de la señora fulana de tal, y se le daba entrada a un procedimiento y solamente con esa manifestación expresa que se hacía, se le daba obviamente la participación en un proceso para pedir alimentos, la guardia y custodia de los hijos, y a su vez el otro, el concubinario, pues, o el concubino, pues pedía desde luego pues el régimen de visitas. Esto cambió sustancialmente porque se empezaron a dar muchas situaciones en las cuales no existía el concubinato, porque una persona tenía 3 o 4 relaciones de esta naturaleza, es decir, con 3 o 4 personas distintas, y pues desde luego, pues aquí había un problema, ¿no? Por quién era realmente un concubino. Entonces esto excluía, desde luego, la figura jurídica, establece la ley, que si existen varias uniones de esta naturaleza, pues desde luego el concubinato no existe. Y como tal, pues ninguna de las personas que están inmersas en estas relaciones, pues tienen derechos personales respecto de los hijos. Bueno, pues no hay no hay forma de desmentirlo porque hay un reconocimiento de los hijos. Pero sin embargo, respecto del concubino o la concubina, ya no se daban los derechos que se tenían. Y esto ha generado una serie de reformas, desde luego, en las legislaciones y también en la perspectiva de los tribunales para resolver favorablemente en un asunto respecto de una persona que se dice ser concubina o concubino. ¿Por qué les digo esto? Por una razón fundamental, porque ahora se requiere acreditarlo y lo vamos a ver en un momento cómo se acredita. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos del concubinato? Pensemos que unas 2 personas están unidas en concubinato. Pues el concubinato es exactamente igualito al matrimonio en cuanto a su relación de facto, es decir, en cuanto a la relación que existe entre las personas, del parentesco que se da entre padres e hijos, es idéntico, no tiene ningún cambio. En cuanto a la relación de vida permanente, al establecimiento de un domicilio para hacer vida en común, no domicilio conyugal, porque ese es distinto, ese es diferente. Es más, hay unas legislaciones ya no hablan del domicilio conyugal, ya hablan del domicilio donde se hace vida en común, y eso es mucho más amplio, más protector, desde luego. Y obviamente se establecen exactamente los mismos deberes y las mismas obligaciones. Son deberes y obligaciones que deben tenerse, como los cónyuges tienen que darse atención, cuidado, ayuda mutua, ayuda solidaria, pues lo mismo tienen que hacer los concubinos. Que los padres están obligados al cuidado de los hijos, lo mismo tienen que hacer los concubinos. Que hay que darle el respeto y cuidado al patrimonio que se va generando desde el momento en que se unen concubinato y el matrimonio, ya sea en separación de bienes o régimen social conyugal, es exactamente el mismo trato. Es decir, lo único que cambia es el origen, desde luego, de la forma en la cual obviamente se funda la familia, porque lo que hace el concubinato y lo que hace el matrimonio, pues es fundar una familia. Aquí existe una igualdad, hay un tema que es fundamental y que es de la diferencia que es única y la que estriba precisamente en la forma en la cual se funda. Mientras el matrimonio se funda a través de la manifestación de la voluntad de 2 personas ante un juez u oficial del registro civil, cumpliendo las formalidades que están establecidas, que están establecidas precisamente en la legislación y en presencia de este funcionario que da fe precisamente de esta unión y de esta voluntad de ambas partes y que expide un documento que se llama acta de matrimonio. Ese es el origen de la familia a través del matrimonio. Pero en el concubinato es distinta. En el concubinato, si bien es cierto, existe el acuerdo de voluntades de 2 personas para vivir unidas en concubinato, la diferencia estriba esencialmente en que aquí es una unión de hecho, es decir, solo nos ponemos de acuerdo, queremos vivir juntos, queremos estar un periodo de tiempo a prueba para ver si esta relación funciona o no, y hay relaciones de concubinato que tienen 30 o 40 años de vigencia, es decir, que han venido viviendo los últimos 30 o 40 años y obviamente tienen los mismos derechos y deberes que son inherentes a la familia. Sin embargo,
cuando queremos darle fin al matrimonio, pues presentamos nuestra solicitud de divorcio y obviamente se aprueba y nos divorciamos de inmediato. Pero cuando vamos al tema de la disolución del concubinato, pues no se requiere necesariamente el acudir a un tribunal. Hubo algunas legislaciones que establecieron procedimientos para acudir a los tribunales a determinar, a dar por terminado la relación de concubinato. Había muchas dudas, había dudas incluso de algunas ocasiones presentábamos en la Ciudad de México se llaman jurisdicciones voluntarias, haciéndole saber al otro concubino que ya no estábamos de acuerdo en seguir pues casados, se le notificaba y con eso pues se daba fe por una autoridad de la terminación del concubinato, pero se hicieron muchas cuestiones que desde luego pues iban más allá, o sea, la ley nunca lo exigió y por lo tanto no había un procedimiento para establecer la terminación del concubinato. Al no existir el procedimiento, pues no estábamos obligados. Sin embargo, lo que la gente siempre quiere es un documento, un papel que, oiga, ya no estoy unido, sí estoy unido, ya no tengo obligaciones, sí las tengo. Pues sí, con la señora, pues tal vez no, pero con sus hijos las tiene completamente. Si tiene una hipoteca, el pago de un coche, si tiene obligaciones que hacer respecto de sus hijos con el cuidado, la escuela, la educación y las obligaciones de crianza, pues a fuerza tiene que estar cumpliendo con eso. O sea, eso no lo exime del pago, del pago de una pensión alimenticia ni del cumplimiento de sus obligaciones de la que derivan de la patria potestad. Entonces, aquí estos son temas muy interesantes. Claro que en la actualidad, pues obviamente ya no se estila eso, simple y sencillamente pues, decides no vivir y se acabó, punto, y cada quien por su camino. Es decir, mientras el matrimonio hay un divorcio y un acta de divorcio o una anotación en el acta de matrimonio, en el concubinato no. Simple y sencillamente ambas personas, así como decidieron vivir juntos, también deciden ya no hacerlo y ahí se termina el concubinato. Lo que no se termina son los derechos y las obligaciones que han nacido de parte de los dos que pertenecieron al concubinato. Entonces, hasta aquí, digo, vamos viendo cuáles son las diferencias significativas. Pero a pesar de que la ley ha establecido una serie de obligaciones, requisitos y una serie de cuestiones, fíjense que en la Ciudad de México se estableció un procedimiento en el año 2014, si no mal recuerdo, y este procedimiento nos dice que para que se hable del concubinato, es necesario acudir al oficial del registro civil, hacer una manifestación de voluntad para que expida un documento. Ese documento, si nosotros nos vamos al artículo 35, dice en la fracción 6 que se expedirá es un acta de concubinato, así lo establece. Obviamente, esta disposición, la mayoría de las personas que viven unidas en concubinato nunca lo han realizado. ¿Cuándo vienen los problemas? ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando se separan las personas. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando mueren las personas. Y aquí viene un tema que es fundamental y que es muy importante a todos ustedes, amigos, que están unidos en concubinato. Si están unidos en concubinato en la Ciudad de México, acudan al oficial o al juez del registro civil, cuando el juez del registro civil, y digan ustedes que es su voluntad vivir unidos en concubinato y que derivado de esa circunstancia, pues es su decisión vivir en esa forma. O sea, esa es una cuestión muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque en el momento en que ustedes vayan al tribunal a reclamar una pensión alimenticia para la concubina o el concubino, no se tiene por acreditado, como les decía yo hace muchos años, el concubinato. Ahora tienes que iniciar un procedimiento, que es un procedimiento de determinación de concubinato y que obviamente ese procedimiento tienes que llevar testigos a que declaren ante el tribunal y obviamente que sean debidamente examinados por los jueces. Antiguamente los jueces eran muy parcos, muy sencillo de hacer esto. Hoy en día los jueces son verdaderamente duros, son verdaderamente curiosos en el sentido de saber si efectivamente existía o no esa relación de concubinato. Particularmente puedo decirles que los jueces hacen muchísimas preguntas, preguntas encaminadas a qué, a acreditar si efectivamente se era o no se era concubino o se es o no se es concubino o concubina, ¿eh? O sea, ese es un tema fundamental y que desde luego los jueces ahora ya no son tan sencillas la forma de acreditarlo. Hay que presentar a testigos, esos testigos tienen que declarar dónde viven, cuándo han vivido, cuántos hijos tienen, cuál es su nombre, cuál es el domicilio, cuántos años tienen, en qué escuela estudian, en qué grado escolar están. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente he visto que dice, no, pues es que somos amigos y nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos buen trato, ¿ok? Los buenos amigos se conocen y se conocen bien. Y más, si la gente dice, es que tenemos una buena relación y constantemente estamos en convivencia, pues el juez de ahí toma como referencia, y si usted es muy buen amigo de su familiar o de sus
compañeros de la calle o sus compañeros de trabajo, pues desde luego, entonces el juez sí les pide datos muy, muy precisos que solamente conoces siendo y teniendo una relación muy cercana de amistad. Y esto, pues desde luego, es una parte fundamental. Incluso los jueces, cuando llegas y a presentarse familiares para acreditar el concubinato, que va la cuñada o que va la hermana o que va la tía o van las personas, muchas ocasiones niegan la relación de concubinato en sus sentencias, ¿eh? Nosotros hemos vivido esta situación y tenemos que ir a la apelación, inclusive a veces al tema del amparo. ¿Por qué? Porque dicen, pues desde luego que la cuñada, el primo, el hermano, pues van a ir a declarar en favor de su pariente, pues porque lo que les interesa es que le saquen una pensión a otra persona. Entonces, por esta circunstancia, desde luego que a veces los jueces se ponen muy duros y no dejan, ¿eh? No dejan de ninguna forma que se acredite el concubinato. Para temas sucesorios, cuando muere la persona y hay que acreditar el concubinato, mandan traer, si yo, por ejemplo, la persona trabajó para el IMSS o trabajó para el ISSSTE, que son los sistemas de seguridad social, o trabajó para el ejército, la Marina Armada o trabajó para la Fuerza Aérea Mexicana, se manda a traer al ISFAM a los 3 representantes de la Seguridad Social. ¿Para qué? Pues para que ellos también formulen una serie de preguntas a esta persona encaminadas a qué, encaminadas a no darle el reconocimiento de concubinos, ¿eh? Con tal de no pagar las pensiones de viudez para estas personas, bueno, de concubinato para estas personas, ¿eh? Y esa es una situación importante. Como son jurisdicciones voluntarias, como son procedimientos voluntarios, basta con que el ISSSTE, el ISFAM o el Seguro Social digan, no estoy de acuerdo con ese procedimiento y ya me vengo a oponer. Con esa sola oposición se acabó el asunto porque ya entramos en controversia. Y entonces viene un problema, y es un problema terrible. ¿Por qué? Porque desde el año 2014 las personas que viven en concubinato tenían y tienen el deber de acudir ante el oficial del registro civil, porque si no, de lo contrario, se les van a complicar las cosas al final del camino, ¿eh? Al final, cuando la persona muere, para acreditar el tema de concubinato, se les pueden complicar las cosas. O sea, se está volviendo un tema complejo, un tema difícil que no está regulado en la ley, ¿eh? En la ley no está regulado. La experiencia última que tuvimos, una persona que tenía 2 hijos, una jovencita de 19 años y un jovencito de 13 años, aún a pesar de que en las actas de nacimiento viene el nombre del padre, el reconocimiento, y obviamente pues que señalan el mismo domicilio, se mandaron pedir las credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral para acreditar que vivían en el mismo lugar, se mandaron traer las escrituras de la casa que compraron para ver, obviamente, si ambos habían aportado o no parte con sus créditos para comprar ese inmueble. Se mandaron traer también las constancias laborales y del Seguro Social y del ISSSTE de las 2 personas para ver si ambos se habían puesto o no como beneficiarios a la muerte de alguno de ellos. Entonces, todo esto los jueces ahora lo hacen con muchísimo más escrúpulo, con mucho más escrutinio. De las credenciales para votar, al final, en este asunto nos negaron el reconocimiento del concubinato porque dijeron que el señor tenía domicilio en Tizayuca y la señora tenía domicilio en la Ciudad de México. Ese fue el argumento del juez, además de que dijo que los testigos pues, eran testigos, desde luego, amigos de ambas partes y por lo tanto tenían un interés y no le dieron entrada. Por fortuna presentamos la apelación y la sala, desde luego, con muchos argumentos, estableció que efectivamente se acreditaba el concubinato, pero de entrada ya los jueces familiares ya son un obstáculo para que se reconozca, ¿eh? Y si no se reconoce inmediatamente, pues desde luego, pues ahí hay una serie de implicaciones para las personas y después están ya compitiendo incluso con otras personas, porque también si el concubino o la concubina no solamente tenían una relación, pues entonces ahí viene un pequeño problema, ¿no? O sea, ahí viene un pequeño problema porque se dice que existen varias relaciones del mismo tipo y ya no se acredita. Miren, uno de los temas muy importantes que quiero comentarles es que la Suprema Corte, el día 2 de septiembre de este año, estableció en un amparo directo en revisión, 3727 del año 2018, un criterio importantísimo en materia de concubinato. Resulta que en el estado de Morelos, el artículo 65 del Código Civil establece lo mismo que establece este 291 bis, exactamente igual. Y uno de los requisitos es que estén libres de matrimonio. Y al estar libre de matrimonio se entendería pues, que entonces dijimos hace rato, que sea una persona soltera. Obviamente, en el caso aquel que analizaron, era una señora que estuvo unida en concubinato con una persona 12 años. Y resulta que dentro de ese periodo de tiempo de 12 años, al final casi de ese concubinato, esta persona decidió casarse. O sea, el señor decidió casarse con otra persona. Entonces hubo un lapso en el cual el señor vivió con las 2 personas y posteriormente ya vivió con su esposa.
Entonces la señora reclamó el pago de una pensión alimenticia derivada de los derechos que se tienen por haber formado parte de ese concubinato. Desde luego que el juez le dijo, no, no es procedente porque si hay dos o más relaciones, no se puede. Y ahorita, aquí, en este caso, pues hay un matrimonio. Entonces, obviamente uno está casado y el otro soltero. No pasa el concubinato ni la pensión alimenticia. Se fue a la tercera sala de la región ahí de Morelos en Cuernavaca, y desde luego la sala ratificó la sentencia. Se fueron al amparo y el juzgado del Tribunal Colegiado de Circuito también dijo lo mismo. Quiero explicarles que primero está el juez familiar, luego viene la sala y posteriormente ya no pasamos al Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Colegiado de Circuito es el encargado. Bueno, pues también el colegiado no les dio la razón. Sin embargo, hicieron un argumento que fue un argumento interesante en el cual se dijo, oiga, pues finalmente el hecho de que una persona se haya casado o no, pues eso fue su decisión, pero sin embargo yo sí viví con esa persona. Y obviamente no era un argumento realmente sólido, pero sin embargo la corte le dio entrada y la primera sala resolvió precisamente el día 2 de septiembre, reitero, que efectivamente la señora tenía derecho a recibir el pago de una pensión alimenticia, pero claro, lo reenvió nuevamente al tribunal colegiado. Pero dijo que había tres ejes rectores de esta decisión. Número uno, la discriminación, que es decir, que las señoras que están casadas, cuando ya no se, ya siguen, se divorcian, les pueden dar una pensión alimenticia compensatoria. También las personas cuando ya se divorcian, pues tienen derecho al pago de una compensación económica derivada de cuestiones matrimoniales. Entonces decía que por qué, si en ambos casos las dos mujeres, la que se casa como la que vive en concubinato, pues obviamente hacían exactamente lo mismo y habían decidido unirse en familia, simplemente no querer casarse, pero sin embargo las obligaciones que derivan del concubinato son exactamente las mismas, pues la Corte resolvió desde luego en un ámbito protector, aplicando desde luego una interpretación importante al artículo primero y cuarto de la Constitución, que la protección de la familia es fundamental. Una es esa. Dos, el derecho a la igualdad que se tienen por estas figuras que son muy, muy similares. Y tres, el derecho a la no discriminación. Entonces, bajo esos tres ejes rectores que establecieron en esta sentencia, desde luego ahora se entra a una nueva forma de ver el tema del concubinato. Entonces, habrá gente que estando casada, pues desde luego tenga el deber y la obligación de pagar pensión alimenticia con la concubina. Hay una cuestión interesante que nos dice la estadística. La estadística dice que en nuestro país, pues existen más o menos como 7 mujeres por cada hombre. Entonces, atendiendo a esta circunstancia, y otra estadística muy interesante, fíjense, que dice que en el año 2014, en el último año que se hizo una encuesta, y la última que hizo en el 2019, venían así las cosas. En el año 2000, las personas que se casaban eran como el 97% y 3% personas unidas en concubinato. De ahí para acá, al año 14, eran 16%, entre 16 y 18% de personas unidas en concubinato y el restante, pues obviamente, en matrimonio. Pero a partir del año 2019 para acá, la mayor parte, o sea, es decir, hay un 37 a 40% de personas que están unidas, desde luego, en concubinato. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente las personas ahora son renuentes a entrar a una cuestión relativa al tema de matrimonio. ¿Por qué? Pues porque siempre se piensa, pues si ya no resulta, pues me voy y ahí nos vemos, ¿no? Pero ojo, esa es una concepción muy equivocada de las cosas, ¿eh? El hecho de que te digas hasta aquí llegó y ahí nos vemos, pues no. Y con este criterio que acaba de establecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego que entonces echa por tierra todo esto, ¿eh? O sea que si aquellos señores o aquellas señoras que estando casadas tienen una relación de concubinato fuera de su matrimonio, eso no quiere decir que por eso estén eximidos del pago de una pensión alimenticia o de una compensación respecto de bienes, o incluso que se generen derechos sucesorios, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque la Corte se pronunció únicamente respecto del pago de una pensión alimenticia, pero o sea, hay tres cuestiones que van a derivar del concubinato. Número uno, las cuestiones relativas a los alimentos entre concubinos respecto de los hijos. Número dos, una cuestión relativa a la cuestión sucesoria, cómo se heredan entre concubinos y obviamente los hijos, que ahí está establecido. Número tres, la cuestión patrimonial, porque también la Corte, y ahorita lo voy a comentar, estableció recientemente, les digo, el año 2018, restableció un criterio nuevo respecto al tema de los bienes. Pero voy a regresar al punto de lo que hablaba del tema de la pensión alimenticia. Al momento en que la Corte ya abre la puerta para que una mujer casada o un hombre casado que se une en concubinato tenga la obligación de contribuir
obviamente con el pago de la pensión alimenticia, pues esto ya abre la puerta a un abanico importantísimo de demandas que van a darse en ese sentido. Claro, les reitero, los jueces de la Ciudad de México y de cualquier entidad, a excepción de Morelos, que ahí les está ya ahorita aplicando este tema, lo que van a hacer pues negar sus sentencias. Pero sin embargo, si nosotros aplicamos este amparo directo en revisión para solicitar que un hombre casado que vivió con una mujer libre de matrimonio le pague una pensión alimenticia, pues ahora lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque ya hay una interpretación más allá, es una interpretación pues obviamente protectora a la luz del tema de los derechos humanos, a la luz desde luego a la interpretación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, desde luego, y obviamente esto tiene que haber una tutela efectiva por parte de los tribunales. Entonces ahora se va a permitir, desde luego, que se estén demandando pensiones alimenticias, cuando antes, pues obviamente la gente, antes de este 2 de septiembre se decía, bueno, pues no te preocupes si tienes dos señoras y la legislación dice que no, pues entonces no pasa nada, ¿no? Eso pues obviamente es una cuestión que verdaderamente pues era irrisoria y que legalmente pues no impactaba, pero a partir de esta fecha pues en adelante sí va a impactar y va a tener una cuestión importantísima porque ahora los casados que tienen dos relaciones sentimentales, pues van a tener que contribuir, o sea, y no va a ser de que no puedes demandarme, ¿eh? O sea, hay que tener en consideración esto. Pero les decía de esta estadística, que es una estadística interesante, y eso se lo he comentado muchísimas veces a mis alumnos en las universidades. En este país, amigos, hay 7 mujeres por cada hombre. Entonces, quiere decir que si hay un hombre para cada 7, pues obviamente por ahí quedan 6, ¿no? Sueltas. Y sin embargo, si descontamos que también hay hombres que pertenecen a la comunidad gay y mujeres que pertenecen a la comunidad gay, pensemos que son 5, pues entonces hay una que está casada y quedan 4, ¿no? Entonces la competencia es fuerte por tener una relación sentimental firme con una persona. Es decir, una relación, decía, no de bigamia, ¿no? Sino una relación solo con una pareja. Porque eso también lo abordó en la sentencia. Es un tema interesante donde dice que culturalmente en nuestro país no es mal visto que un hombre tenga 2 mujeres. Y entonces obviamente siempre se dice y se habla de que el hombre es el culpable en este tema. Yo les digo que la estadística no miente, ¿no? Pero si entonces hay un hombre y son 2 mujeres las que fueron infieles, pues ¿cuántas fueron infieles? ¿Un hombre o 2 mujeres? O si un hombre es mujeriego y tiene 5 mujeres, ¿cuántos hombres son infieles? Uno. ¿Y cuántas mujeres? 5. Pero eso no es porque las mujeres lo sean, ni porque las engañen. Es simple y sencillamente una cuestión de estadística y es una cuestión que tenemos que atender también a la realidad que existe en nuestros días. Y eso tenemos que atenderlo porque eso también es una parte fundamental. Ahora, si a eso le agregamos que la gente ya no quiere el compromiso de casarse, porque casarse implica necesariamente un compromiso, porque la gente dice, yo prefiero vivir en concubinato, en unión libre, como se le dice comúnmente, porque eso no me genera ninguna obligación y me deslindo de mis obligaciones con la señora, pues obviamente lo estamos viendo, la ley no establece eso. Hay una idea equivocada en el tema del concubinato, no es lo que la gente piensa, que es tan sencillo, ya me deshago de la esposa, ya me deshago de los hijos y adiós, que te vaya muy bien. Eso no existe. Hay una serie de deberes y obligaciones que deben cumplirse puntualmente. ¿Cuáles son las obligaciones? Ya les dije, relativas al tema de alimentos entre concubinos y el tema de alimentos relativos a los hijos, la guarda y custodia, las obligaciones de crianza respecto de los hijos y el cuidado que deben tenerse mutuamente el concubino y el concubinario, porque lo dijimos desde el principio, el concubinato y el tema relativo al matrimonio son 2 figuras sustancialmente iguales en su esencia, aunque no en su origen y no así tampoco en su desenlace. Entonces, ahora, con este nuevo criterio, pues cambia la situación. ¿Qué otros criterios han cambiado en respecto, no solamente el tema de los alimentos? Bueno, pues si bien es cierto, las legislaciones inicialmente no lo establecían, pues ahora hay derechos de carácter sucesorio. Esos derechos de carácter sucesorio que se establecen entre el concubino y la concubina, pues desde luego son similares al tema de la sucesión legítima, es decir, un concubino o una concubina tiene derecho a pedir, pues no el 50% como si fuera el dueña por una sociedad conyugal, pero tiene derecho a pedir como si fuera un hijo, es decir, si en una familia hay 2 hijos y está la señora, pues entonces la sucesión de esa persona se dividirá en 3 partes, ¿no? 2 partes para los hijos y una parte para la señora. Entonces, los derechos patrimoniales que derivan del tema del concubinato en relación a la sucesión, pues ya le permiten al concubino o a la concubina acceder a estas cuestiones. Número 2, en un aspecto patrimonial.
Si se generaron bienes, respecto en la relación de concubinato, pues aquí hay que tener mesura y hay que tener cuidado, miren. Generalmente las personas dicen, oye, ¿sabes qué? Como yo me dediqué al cuidado de los hijos siendo concubina, pues tengo derecho a una compensación patrimonial, una compensación que me debes dar por hasta el 50% de tus bienes, porque así lo hacen. Pero obviamente la Suprema Corte estableció en criterios recientes, les digo en el año 2018, que obviamente la concubina, si bien es cierto, dice que aportó para la consecución de esos bienes, también lo tiene que demostrar. Ojo, no nada más es, ¿sabes qué? Como en el tema de la sociedad conyugal o en el tema de la separación de bienes. ¿Sabes qué? Los dos aportamos, punto. El matrimonio les da ese gran privilegio, en el concubinato no. Y la Suprema Corte estableció que no era únicamente manifestarlo, sino también acreditarlo. O sea, acreditar en qué forma contribuiste para la adquisición de esos bienes. Y obviamente si no lo acreditas, pues entonces ahí vienen los problemas. Ha habido muchísimos problemas relativos a que compraron una casa juntos, ¿no? Ejercieron las personas pues o un crédito y lo pagaron, o el crédito de uno y lo pagaron entre los dos, o ambos aportaron partes iguales e hicieron, bueno, ahí entras en un tema de copropiedad, pero no entras a un tema relativo a una cuestión como una sociedad conyugal o una separación de bienes, es una cosa distinta. Ahí nada más te vuelves copropietario. Y como copropietario, pues tienes que liquidar esa copropiedad y entonces hay una serie de efectos jurídicos que se tienen que hacer y obviamente pues un juicio incluso si llegas a hacer. Muchas ocasiones, ¿qué es lo que se le recomienda a la gente? Mira, no te metes en pleitos, no te metes en camisa de once varas. Lo único que tienes que hacer es ir, vender el inmueble. Oiga, pero pesa una hipoteca. No importa, tú vendes el inmueble, te lo pagan, liquidas tu hipoteca y se acaba el problema al momento de la venta. Y ya no pasa nada. La gente queda unida de una forma muy difícil, de una forma muy drástica a través de los bienes. A veces ni siquiera los hijos son el problema. Generalmente los problemas son siempre quienes, son siempre los bienes. Entonces aquí hay muchas formas, hay que ponerse creativos, como yo les he dicho. Les repito, si hay una hipoteca, pues se vende, no pasa nada. O la otra, tienes los recursos, me compras o te compro, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Te hago la compra y que te vaya muy bien y ahí nos vemos, ¿no? Pero, sin embargo, pues a veces las personas, las señoras, sobre todo si tienen hijos pequeños, pues es difícil que se muevan a algún otro lugar, ¿no? Ahora, si el inmueble es del señor, pues obviamente también hay un efecto jurídico ahí, ¿no? El señor tiene el derecho también de solicitar la devolución de su inmueble, ¿eh? Y en cualquier momento le puede pedir el inmueble, o la señora también, si el concubino está ahí, también tiene la señora el derecho, ¿sabes qué? Regrésame mi inmueble y que te vaya muy bien, ¿no? Y eso, pues obviamente la Corte ha establecido una serie de criterios para pedir que esta persona desocupe, porque está usando un inmueble que ya no le corresponde debido a que la relación de concubinato se ha terminado. Entonces, este efecto jurídico también es un efecto jurídico muy importante en función de qué, en función de los bienes que surgen y que se adquieren al momento de que estuvieron unidos en concubinato. Ojo, ahora, ¿qué efectos jurídicos tiene cuando la persona muere también? Bueno, no solamente los sucesorios, como les acabo de decir. ¿Qué pasa con la pensión? ¿Qué pasa con la pensión, la famosa pensión de viudez que se pida al Seguro Social o al ISSSTE o al ISFAM? Bueno, para eso generalmente se tiene que ir a procedimientos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues para hacer unos procedimientos, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje también. Ahora va a ser ante los tribunales, ahora va a ser en los tribunales laborales que van a empezar en octubre en el Estado de México y seguramente van a ir paulatinamente en todo el país, pero momentáneamente lo seguirán haciendo las juntas locales y federales, pues desde luego con una razón importante para resolver cuestiones como cuál, la determinación de beneficiarios. La determinación de beneficiarios la puede solicitar la concubina y es un procedimiento en el cual se manda traer al Seguro Social y se acredita ante el Seguro Social la dependencia económica y se acredita ante el Seguro Social o ante el ISSSTE también que era concubina y además que dependía económicamente de quién, del difunto. Entonces, no solamente para en la cuestión de los tribunales, porque te exigen en el ISSSTE o te exigen en el Seguro Social, pues que vayas con tu determinación de ser beneficiario. Entonces, o bien haces tu determinación de concubinato ante el juez familiar o bien haces tu determinación de beneficiarios ante las autoridades laborales. Y entonces, tienes dos caminos para poder hacerlo, ¿no? Y para poder solicitar tus derechos que derivan precisamente de una relación de concubinato. Por estas circunstancias, desde luego, por estas circunstancias, les repito que las cuestiones derivadas del concubinato pues no son tan sencillas como se piensa, como decir, aquí la terminamos y ahí muere, ¿no? No, hay que obedecer
el espíritu del legislador. ¿Cuál es el espíritu del legislador? Que la sociedad empezó a entrar en una dinámica. En esa dinámica, obviamente, era ya no querer seguir casados y obviamente era precisamente porque los juicios de divorcio eran duros, eran una serie de cuestiones que implicaban muchas trabas cuando había causales de divorcio. Sin embargo, al establecerse los divorcios incausados, pues obviamente se volvió un poco más sencillo, pero esto ya se encontraba en la ley y esto no ha cambiado y aquí sigue. Aquí está, dice el 291 ter, regirán el concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le son aplicables. Entonces son exactamente aplicables las mismas que al matrimonio. No dice relativas al matrimonio, dice inherentes a la familia. Entonces el matrimonio también tiene esos efectos jurídicos respecto de qué? Respecto de la familia. Y por eso esto, desde luego, pues desde luego que no se puede cambiar, porque la ley establece que se generan derechos hereditarios y derechos alimentarios entre los concubinos. Y obviamente con independencia de otros derechos que les generen otras disposiciones de naturaleza legal, administrativa o de cualquier índole. Por esta circunstancia, amigos, esta figura del concubinato, que ha venido evolucionando, desde luego, pues tiene poquitos artículos, o sea, en realidad son 5 artículos únicamente los que regulan el tema del concubinato, pero sin embargo, pues obviamente no viene únicamente en la ley, sino que se han interpretado jurisprudencias y muchas otras cuestiones relativas a la protección extensiva que se realiza. Miren, durante mucho tiempo a las concubinas, pues no se le daban derechos de naturaleza social derivados de la ley del ISSSTE, del ISFAM o de la ley de Seguro Social. ¿Por qué? ¿Por qué no se les daban esos efectos jurídicos? Porque decían, pues es que usted no es la esposa. Y hubo muchos problemas, mucha gente, fíjense, que se casaron, vivieron 2 o 3 años, no llegaron a un entendimiento con la pareja, se separaron y el esposo o la esposa se fueron a vivir con otra persona. Y esta persona, los obviamente, pues hicieron una vida de 30 años, tuvieron hijos y tuvieron hijos allá, o solo en el segundo, en la segunda relación, y resulta que cuando se iba a solicitar estas prerrogativas, pues llegaba la esposa con el acta y decía, miren, yo soy la esposa, aquí dice. Oiga, pero acá está una concubina. Pues sí, pues, puede haber una concubina, pero mira, aquí está la esposa y entonces mi derecho pasa sobre el de ella. Y así muchísima gente se quedó sin pensiones. ¿Y quién se las quedaba? Pues se las quedaba la esposa. Oiga, pero ¿quién vivió con él? ¿Quién lo apoyó? ¿Quién trabajó con él? ¿Quién aportó? Eso ya no se tomaba en consideración. Lo mismo pasaba con los bienes. El señor tenía un terreno que había comprado, se había separado de la esposa y dijeron que yo te dejo la casa, yo me quedo en el terreno. Nunca se divorciaron. El señor se iba al terreno, construía, ahí vivió toda su vida con la concubina y llegaba la esposa. Señora, derechos hereditarios y de sociedad conyugal. Aquí está, mira. 50% de esto es mío. Y había muchísimas cuestiones que eran dolorosas, desde luego, para estas familias de hecho, estas familias de facto. ¿Por qué? Porque no se reconocía ese trabajo y esa solidaridad que habían tenido. Incluso a veces, pues las que construían pues, eran las concubinas o los concubinos, que eran los que le invertían y obviamente pues, generaba una serie de problemas. ¿Cómo se resolvían? Pues somos copropietarios, yo me aporté, aquí está, te puedo demostrar que todo el terreno es del señor, pero la construcción es mía y obviamente pues era una serie de cuestiones que ponían en peligro la estabilidad familiar. ¿Por qué ponían en peligro la estabilidad familiar? Porque imagínense una esposa con 2 o 3 hijos y se quedaba viuda, una concubina que se quedaba viuda con 2 o 3 hijos, pues imagínense dónde iba a meter a sus hijos. Ese era el gran problema, ¿eh? Y ese era el gran reto que se ha venido perfeccionando a través de los años. En los últimos 20 años esta figura ha evolucionado de una manera formidable. Tan es así, tan es así que la Corte, la Suprema Corte, tuvo que pronunciarse sobre la diferencia que existe entre el matrimonio y el concubinato, porque se llegó a pensar que eran incluso figuras iguales. Y obviamente en un criterio de la Corte estableció que no son figuras iguales y algunos criterios ya se los comenté hace un momento. Por esa razón es que no es menos importante la figura del concubinato y desde luego no es menos importante su contenido fáctico, pero también su contenido legal. Recuérdenlo, porque son ambos formas sustanciales de fundar una familia. Y por lo tanto, esos efectos jurídicos que se tienen ahora se han extendido no solamente a las personas solteras que deciden unirse en matrimonio, sino a que también, sino también se han extendido a aquellas personas que estando unidas en concubinato se enteran o se dan cuenta
que la otra persona ya está o estaba unida en una relación de matrimonio. Hay un criterio por ahí de la Corte, que es un criterio que no se le ha dado mucha relevancia, pero que también tiene que ver con la unión de concubinatos entre personas del mismo sexo. Es decir, entre gentes que son hombres con hombres, mujeres con mujeres, y obviamente pues también se han establecido estas relaciones. Hay un criterio que no está muy difundido, pero sin embargo, si estas personas decidieron unirse, pues aquí dice que las concubinas y los concubinos tienen los mismos derechos. Pero al establecer estas distinciones entre concubinas y concubinos o las uniones entre un hombre y una mujer, pues obviamente eso dicen en la corte, está en una zona oscura, en una zona irregular que hay que analizar para ver si es constitucionalmente. El Código de la Ciudad de México nada más dice las concubinas y los concubinos tienen derechos. Entonces, por fortuna, este código ya no tiene ese problema. Pero la mayoría de las legislaciones de las entidades siempre dicen que el concubinato es la unión entre un hombre y una mujer libre de matrimonio. Entonces, esas legislaciones tienen un señalamiento y están tildadas de inconstitucionales porque son discriminatorias y no reconocen la igualdad entre las personas que deriva del artículo primero de la Constitución, que establece el principio pro persona en el que todos somos iguales y que no debe haber una distinción, desde luego, por cuestiones relativas a raza, sexo, condición social, ideología política y todas las que están señaladas en el artículo primero de nuestra Constitución. Pero sin embargo, pues obviamente también hay que ser honestos. La comunidad gay pues, tampoco ha estado como muy insistente en establecer relaciones de esta naturaleza, porque pues, esas relaciones siempre han existido. O sea, a veces parecería que es un grupo que se le ha discriminado, pero en realidad, pues aquí en la Ciudad de México no tiene ningún problema, ¿no? El estado de Morelos sí lo tenía y ya con eso también se está estableciendo una diferencia en que no se discrimine por hombres o mujeres y que no se discrimine si la concubina estaba casada o no estaba casado, o si el concubino estaba casado o no estaba casado. Es decir, vamos avanzando hacia un sistema de mayor garantías, hacia un sistema de una mayor protección de los derechos humanos para entablar cuestiones y puentes de igualdad entre las personas sustancialmente, para no tener ya ningún tipo de diferencias relativas a qué, relativas precisamente a este tipo de tópicos, a este tipo de cuestionamientos. Por eso les digo, la Ciudad de México ha avanzado y ha avanzado bastante en este tema, por eso él ya no se tilda de ilegal, obviamente la parte relativa a las uniones de facto donde hay dos hombres o dos mujeres, eso ya lo superamos. Ahora lo que tiene que superar esta legislación, y sí lo dice, es que estén libres de matrimonio. Entonces, si están libres de matrimonio, este artículo 291 bis, en este momento, a partir del 2 de septiembre, es inconstitucional. Y si una persona en la Ciudad de México, en este instante, se encuentra casada y piensa que no le van a poder quitar una pensión alimenticia para la concubina, es un criterio equivocado porque la Corte ya avanzó un paso más allá. Esta nueva época de esta Suprema Corte de Justicia y en especial la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una serie de criterios muy avanzados en este sentido, muy protectores de los derechos humanos que están establecidos y consagrados en la Constitución, en el artículo cuarto relativos a la familia y el primero relativos a la igualdad y no discriminación, y que la mayoría de sus sentencias se han fundado en esos principios, el acceso a la justicia, la tutela efectiva de esos derechos y también, desde luego, la no discriminación y la igualdad entre las personas. Entonces, estos criterios, desde luego, son criterios muy importantes que han equiparado, les repito, al concubinato. No sé cuál será finalmente la evolución que tengan entre el matrimonio y el concubinato, pero si van avanzando a esos pasos tan agigantados, pues posiblemente en algún momento se va a considerar que sean figuras jurídicas iguales, pero eso ya lo veremos más adelante o ya la propia Corte en algún criterio puede cambiar, puede dejar de tener esas diferencias y posiblemente deje igual estas dos figuras y a lo mejor homologue también ese tema. Un tema importante también es, y se los comento para todos nuestros amigos, que en la Ciudad de México, aquí en el artículo, les voy a decir, el artículo 291 quintus dice que la concubina o el concubinario tienen derecho a qué? Al pago de una pensión alimenticia, ¿sale? Y ese pago de la pensión alimenticia se puede reclamar un año después de que la relación de concubinato ha concluido. Es decir, que hoy estamos a 17 de septiembre, pues de aquí al 16 de septiembre del año que viene, ¿tengo para qué? Para poder demandar el pago de una pensión alimenticia.
Sin embargo, también esto ya lo superaron los tribunales. Digo, finalmente alguien lo puede hacer valer y a lo mejor va a pasar ante un juez, pero ya hay un criterio de la Corte también que establece que esto es discriminatorio, atenta contra el principio de igualdad, libre desarrollo de la personalidad y el principio de no discriminación. Para solicitar una pensión cuando te divorcias, pues tienes el mismo número de años que duraste casado para demandar una pensión alimenticia. Y aquí no, y aquí tienes un año, entonces ya la Corte dijo, oye, eso es discriminatorio, así que también durará el mismo tiempo que hayas vivido unido en concubinato. Y por esa circunstancia también tienen derecho a pedir una pensión alimenticia. ¿Sale? Amigos, hasta aquí, porque la semana pasada nos pasamos mucho tiempo, generalmente lo hacemos de una hora. Luisito, si tenemos alguna pregunta para que hagan las personas que están conectadas, las podemos ver. Déjame buscar aquí el chat para ver si hay alguna participación de nuestros amigos para que empecemos a darle contestación. Mary Jenny López. Hola, Mary, ¿cómo estás? Sí, 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 me acuerdo de usted, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Usted nos tomó el curso el día sábado, ¿verdad? De juicio de divorcio. Muchas gracias, licenciada, por seguirnos. Muchísimas gracias por estar aquí viendo estos jueves jurídicos y un saludo hasta San Luis Potosí. Queda pendiente que nos llame para que veamos el tema de las organizaciones de mujeres que vamos a ayudarles también, ¿eh? Gracias, saludos. La licenciada Gabriela Plasencia, también buenas noches, licenciada, gusto saludarla, qué gusto verla por aquí. Usted también estuvo con nosotros en el curso en la semana pasada, el día sábado. Mauro, hola Mauro, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Sí, exactamente, fui tu maestro de la materia de juicios orales, ya tiene algún tiempo de eso, pero me da muchísimo gusto saludarte y qué bueno que nos estás viendo. Caballero Negro, buenas noches. Hola amigo, buenas noches. Licenciada Lupita de la Cruz. Ah, no, Lupita. Hola Lupita, ¿cómo estás? Disculpa, es que Lupita de la Cruz no me acordaba. Buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Guillermo Rico. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ya tiene mucho que no nos saludábamos, qué bueno verte por aquí. Fernando Rosas. Fernando Rosas, ¿en qué aspecto se debe modificar el Código Civil? Mira, hay dos aspectos fundamentales que ya se están, bueno, tres en relación al concubinato. Uno, el primero, y más importante, es que en la Ciudad de México no se podían establecer relaciones de concubinato entre personas del mismo género. Entonces se cambió y dice concubinos y los concubinarios, o sea, los concubinos y los concubinarios. Al establecer esto, el legislador local ya superó esta circunstancia y ya no es discriminatorio. El segundo aspecto, te repito, lo vimos ahora el 2 de septiembre, ya se superó también. ¿Por qué se superó también? Pues porque ahora ya no se va, ya no se requiere, o sea, ya no se requiere que ambos concubinos estén libres de matrimonio. Ahora, si uno está casado y el otro no, de todas maneras, los derechos inherentes al tema de la pensión alimenticia los tiene que cumplir. ¿Sale? Entonces ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Y un tercer aspecto era que, o aquí sigue estando, que es un año para solicitar el pago de la pensión compensatoria de la concubina o el concubinario. Sin embargo, la Corte ya dijo que ya no es necesario que solo sea un año, sino que sea el mismo número de años en el cual estuvieron unidos en concubinato. Así que pues ya cambiaron algunos aspectos. Aquí hay que cambiar dos, obviamente la duración del año y decir que fue por el mismo tiempo, y dos, que ahora ya no se requiere estar libre de matrimonio. Simple y sencillamente, casados o no, si vivieron en concubinato, tendrán que pagar una pensión alimenticia. Luego, Vázquez Nava. Dice, mi pareja está en esto de la guardia y custodia, pero como está donde vive el papá de su hija, lo que pasa es que ella quiere salir a trabajar. Le hicieron un acuerdo que ya no saldría mientras el papá cumpliera con la manutención y el horario y que se llevaría a la niña, pero no cumplió ninguna de esas cosas. Y pues, ¿qué puede hacer ella? Salir a trabajar. Ok, mira, este, en este tipo de circunstancias, nadie, hay un derecho fundamental que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Y en el libro de desarrollo de la personalidad, cada quien elige lo que quiere hacer con su vida y cómo hacerlo. El hecho de que posiblemente hayas llegado a un acuerdo con tu pareja, con tu concubino, en el cual tú cuidabas a los hijos y él se hacía cargo de las cuestiones económicas, pues es un acuerdo que estaría muy bien
si se estuviera cumpliendo en este momento. Por lo que entiendo, no se está llevando a cabo y no se está cumpliendo. Entonces tú tienes que vivir de algo y tú tienes una serie de necesidades que si esta persona no la está cumpliendo y si no la está cumpliendo tampoco con sus hijos, pues sus hijos necesitan vivir, obviamente, y necesitan gastos. Se requiere ingreso. Entonces tú no tienes por qué dejar de trabajar si el señor no cumplió, pues tú tienes la obligación de salir a hacer tus cosas necesariamente por esta circunstancia. Y aún a pesar de que hayas acordado y él se hiciera cargo de eso, pues obviamente nadie puede decirte cómo y de qué forma vivir tú. Tú puedes en cualquier momento salir a trabajar o hacer lo que tú quieras, porque te repito, el libre desarrollo de la personalidad, nadie te puede impedir a que te dediques o hagas lo que tú quieras. Entonces eso no te debe atar. O sea, un acuerdo que tengas con una persona no puede atarte para siempre. O sea, tú tienes que salir para que hagas lo necesario para sacar adelante a tus hijos. Si no, de lo contrario, te vas a quedar sentada y, número uno, pues no vas a poder hacer un patrimonio para ti y para tus hijos. Digo, inicialmente para tus hijos sacarlos adelante, pero el día de mañana, cuando tus hijos partan, porque los hijos se van cuando crecen, ¿qué vas a hacer qué va a ser de tu futuro? Pues tienes que luchar para tener una vejez digna. Fernando Rosas. Ya, Fernando, ya lo comentamos. Muchas gracias por la pregunta. Lisbeth Chapolvera, desde Querétaro. Muchísimas gracias, Lisbeth. Te agradezco muchísimo que nos estés viendo. Y allá en Querétaro, pues ahí traen temas interesantes ahí en la ciudad de Querétaro. Han avanzado muchísimo. Yo les digo que han avanzado muchísimo en infraestructura. Son un estado de los más, pues, de los que tienen un desarrollo económico sostenido, muy bueno. Una de las ciudades de Querétaro es la ciudad número uno en materia de procesos administrativos en el país. Tú quieres ir a Querétaro y puedes abrir un negocio sin problema, pero sí tienen un problemita fuerte en el tema relativo a criterios jurídicos en materia familiar. He visto que Querétaro tiene una serie de, pues, ¿cómo diremos? Criterios misóginos, donde se protege única y exclusivamente a quién, a los intereses del hombre. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo peor? Que se protege a los intereses del que más tiene dinero, porque los tribunales, desafortunadamente, sobre todo en el tema, yo no digo de jueces, ¿eh? O sea, no hablo de jueces. Los jueces hacen su chamba, pero quien te impide muchísimo, te pega muchísimo, son secretarios de acuerdos y actuarios y personal de juzgados, ¿eh? Y ahí sí, o sea, sí se da uno cuenta que son esos temas. Ahora, también en Querétaro se da mucho el tema de los abogados que son así como cuates de presidentes, amigos, porque no son tantos y se conocen muy bien. Entonces, hay abogados que llegan a los tribunales y parecen como la reina del carnaval, saludando a todo el mundo, ¿no? Y por esa circunstancia, pues obviamente tienen muchísima amistad y pues ahí hay problemitas de repente, pero bueno, no quiere decir que no se puedan resolver. Ya inventaron, les decía yo hace tiempo a algunos abogados que trabajan allá conmigo, oigan, licenciados, pues ya inventaron el juicio de amparo, no se preocupen, de todas maneras aquí, aunque sean amigos unos de otros y nos nieguen algo, pues en el juicio de amparo no nos lo pueden negar, ni modo que también sean compadres del juez de distrito, ¿no? Ya sería el colmo, ¿no? Pero no, en ese sentido hemos tenido muchísima suerte de que los tribunales federales han hecho bien su trabajo y han puesto mucho en orden, al menos en los asuntos que hemos llevado, han puesto muchísimo en orden a los juzgadores y incluso a los magistrados, ¿eh? Y a pesar de que la sala colegiada en Querétaro, hay dos magistradas y un magistrado, los criterios siguen siendo duros en contra de las mujeres, ¿eh? En San Luis Potosí, dice la licenciada Mary Jenny, también se puede acreditar el concubinato en la oficialía. Ah, mira, qué buen dato. Amigos de San Luis Potosí que nos vean, también pueden acudir a su oficial del registro civil y hacer la manifestación. Son declaraciones unilaterales de voluntad, ¿eh? No es un acta como un acta de este matrimonio, no, no, no. Es una declaración unilateral. Sin embargo, se expide un documento y ese documento lo puedes utilizar para acreditar tu concubinato en un juzgado. Luis Madrid Zúñiga, saludos cordiales desde Chiapas. Hola, Luis, muy buenas noches. Qué bueno que nos escuchas desde allá, desde Chiapas. Fernando Rosas, estupendo tema. Gracias, Fernando. Estamos aquí para servirles. Nada más que luego, miren, ya nos volvimos a pasar. Bueno, ya casi nos pasamos, estamos a 5 minutos. Digo, nos gustaría tener más tiempo. Nada más que, pues, nuestro administrador aquí, el licenciado Huitrón, pues también nos manda aquí. Dice que el tiempo es implacable. Jazz PM, subí una explicación, soy estudiante de Derecho, me gusta este tipo de temas. Aquí estamos para servirte. Jazz, no te habíamos visto o yo no había nombrado, no te había nombrado. Aquí estamos para lo que tú gustes. Todos los jueves estamos trabajando. Todos los jueves estamos trabajando los jueves jurídicos en vivo, 1 hora de 8 a 9 de la noche. Morticha FMZ, excelente tema, qué bueno que le gustó y aquí estamos a la orden.
Chuy Castro, amigo, estimado, licenciado, Jesús Castro, un gran, un gran amigo, estudiamos juntos desde pues, cuando estábamos en el CCH Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México y hemos conservado una valiosísima amistad, amigo, lo sabes, un abrazo, te agradezco mucho que estés aquí y sabes que yo siempre te sigo y arriba los Pumas, aunque a algunos amigos le vayan a otros equipos, pero yo le voy a los Pumas junto con mi amigo, somos muy, muy afortunados de después de 25 años seguirnos viendo y que me vea, me da muchísimo gusto. Eric Zavala Guerrero, ¿qué pasa cuando la concubina muere y necesita acreditar el concubinato para la pensión? Hay dos vías, Eric. Una, a través de un procedimiento judicial no contencioso o una jurisdicción voluntaria, acreditar el concubinato a través de la información testimonial y pruebas documentales. Esas pruebas documentales, desde luego, pues tienes que acreditar pues, estados de cuenta que los dos viven en el mismo lugar, el recibo de agua, luz, el recibo de predio, las escrituras, en fin, una serie de documentos que demuestran que dos personas vivieron juntas en el mismo lugar, por una parte. La otra, si no tienes esa forma de acreditar, pues acreditar es una dependencia económica ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje. Y ahí irías para el pago de las pensiones que son de seguridad social. Y también puedes acreditar el concubinato y utilizarlo para cuestiones de seguridad social, para el ISSSTE, el IMSS o el ISFAM, a través del juez familiar. Hay dependencias que ya te lo piden del juez familiar, pero saben que el juez familiar ya no te lo va a pasar. Esencialmente, la Ciudad de México dice, no, ya no te lo van a pasar. Y el juez te dice, con la oposición que haya del ISSSTE, del ISFAM o del IMSS, adiós asunto, porque es una jurisdicción voluntaria. Entonces ahí está la otra vía, a través de los tribunales del trabajo. Cassandra Raya, ¿y qué pasa si no hay hijos y ya eres mayor de edad? Pues puedes pedir la pensión alimenticia. Tú le puedes pedir la pensión alimenticia a tu concubino o tu concubina. ¿Por qué? Pues porque viviste con él y tienes derecho al pago de una pensión alimenticia. Caballero negro, pero el divorcio no es en automático al abandonar el hogar conyugal. Existe la causa de abandono del hogar. Fíjate, amigo caballero negro, que la semana pasada estuvimos hablando, ojalá, hay un video por ahí, está en nuestra página de Jordán y Jordán Consultores y Litigantes. Y además, bueno, ahorita vamos al canal de YouTube también. Pero amigo caballero, ¿qué crees que no? Ya ese tipo de causales de divorcio ya no existen. En un criterio que sostuvo la Corte en el año 2014 dijo que no puedes vivir unido en matrimonio con nadie y atado por no acreditar una causal de divorcio. Es decir, el libre desarrollo de la personalidad, desde luego, pues como les decía hace ratito a nuestra compañera que amablemente nos ve, impide que alguien esté unido en matrimonio. Es decir, la ley te protege de no estar unido en matrimonio si ya no quieres. Entonces ya no existía, ya no existe como tal, obviamente esa causal. Pero sin embargo, fíjate que hay algo interesante y que la gente a veces no entiende. Yo dije al principio de esta charla, solamente o eres casado o eres soltero. O sea, nada, no hay más. O eres casado o eres soltero. Fíjate, caballero negro, que cuando tú decides separarte e irte y dejar a tu pareja, no por ese hecho acaba el matrimonio y no por ese hecho cambia tu estatus de estado civil. Entonces tienes que forzosamente ir al divorcio para acabar con ese estatus de casado y volver a ser soltero. Por eso en son de broma siempre le digo a mis amigos que divorcio, mira, si tú tomas la decisión de venir a divorciarte con nosotros, te vamos a devolver lo que Dios te dio cuando naciste, que es tu libertad. Y se los digo en son de broma, pero es la realidad. El hecho de que tú te divorcies, pues obviamente te reincorpora a la libertad que tienes de ser soltero. Entonces, necesariamente tienes que divorciarte. Tú puedes separarte y vivir 30 años separado. Bueno, pues esos 30 años sigue siendo casado. Entonces, el único medio para que se acabe el matrimonio o es el divorcio o es la muerte. No hay más. La 37, Daniel García, buenas noches. 3727 diagonal 2018, amparo directo en revisión. La ponemos ahí en los datos, se la vamos a poner ahí en los datos para que lo revisen, por si me equivoco, porque tengo una memoria terrible, pero no lo tengo aquí anotado porque nos lo tenía en la oficina, pero sin problema, sin problema te lo hacemos llegar, si no, amigo Daniel García. Dulce María Ibarra, ¿cuántos años se requiere transcurrir para que la ley reconozca un concubinato? En la Ciudad de México, 2 años. En otros estados, 5 años, en otros estados, 3, y en algunos, como el Estado de México, 1 año, si no mal recuerdo. Únicamente 1 año. Pero, sin embargo, si existen hijos,
no es necesario que pase el periodo de tiempo. O sea, el concubinato existirá al momento que nace la criatura. Pero aquí viene un tema también interesante. Fíjense que en la Ciudad de México tengo algunos asuntos, pero hay uno que me llama mucho la atención. Uno sobre todo de una persona que, pues obviamente se la pasó mucho tiempo con la señora, pero iba, algo interesante, fíjense, llegaba a dormir y se iba. Y llegaba 3 días después a dormir y se iba. Entonces la señora nos demandó una pensión alimenticia por temas de concubinato y el juez se lo negó. Le dijo, no, señora, vivir constante y permanentemente, como lo dijimos, es vivir de día y de noche, no nada más que venga en la noche a visitarla y en el día se va a decir, no, es vivir de día y de noche, o sea, hacer vida ahí. Entonces el señor en el día se iba a su casa, o 2 o 3 días se iba a su casa y la señora en su casa también, y pues obviamente ese no es un concubinato. Obviamente hay argumentos que dicen, no, pero pues es que hasta los matrimonios se separan un tiempo y no por eso se acaba el matrimonio. Bueno, pero eso en el matrimonio, pero no en el concubinato, ¿no? Es una obligación constante y permanente. Mari Carmen Díaz. Beneficio de la concubina en el juicio intestamentario, pues bueno, que se le considera como si fuera un hijo. Tiene derecho a recibir una porción como si fuese un hijo. Clau Ran, hola, buenas noches. Si el juez expide la sentencia de divorcio en 2014 y por motivos económicos la cónyuge no pudo hacer la anotación ante este registro, ese oficio tiene la vigencia. Hola, Clau. Mira, no tiene una vigencia. O sea, el hecho de que se determine el divorcio por sentencia no tiene una vigencia para hacer la anotación o para hacer esa inscripción. Eso no está sujeto a una vigencia como tal. Tú puedes ir con el juez. Si no lo solicitaron el oficio, puedes ir con el juez del familiar y decirle, señor juez, en tal fecha se decretó el divorcio y causó estado la sentencia. Vengo a solicitar que esa sentencia se mande a inscribir al registro civil y necesito el oficio. Si tú ya tienes el oficio y es un oficio viejito, porque en la oficialidad no te lo van a recibir muchas veces porque no está actualizado, presentas un escrito, se lo devuelves al juez, señor juez, desafortunadamente no pude hacer esto en el tiempo que debía hacerlo y tengo que hacerlo nuevamente, entonces te solicito que me actualices el oficio, me lo entregues nuevamente, voy a pagar mis derechos correspondientes y haces la anotación sin ningún problema, no pasa nada. Ya estás divorciada desde el momento que se emitió la sentencia. Ivette Altamirano, un gusto escucharme. En caso que el hombre esté casado y vive en concubinato con otra, esta otra no sabía que estaba casado, con esta ha vivido 19 años, pues ya tiene derecho, actualmente ya tiene derecho a solicitar una pensión alimenticia. A partir del 12 de septiembre de este año, tiene derecho a solicitar su pensión alimenticia y claro que la puede demandar para ella. Miki Balta, si los dos están casados, cada uno por su parte, ¿también se dará el concubinato? Esa es una pregunta bien interesante, fíjate, Miki. Es una pregunta bien interesante. La Corte no abordó este tema, ¿eh? Y fíjate que yo creo que no se daría. Ahí yo creo que no se daría, ¿eh? Pero sin embargo, fíjate, la Corte no se pronunció. Pero vamos a pensar que presentamos el asunto. Utilizo el mismo criterio y le digo, señor juez, mira, si una persona casada y la otra no, se pudo pedir el tema de la pensión alimenticia, esta es una nueva hipótesis diversa pero que tiene las mismas características que la que tú ya analizaste, corte, entonces hágame extensiva la protección porque los derechos humanos son progresivos para que esta nueva circunstancia que se está presentando también quede debidamente protegida por, obviamente, el criterio de la Suprema Corte, por la primera sala. Entonces yo creo que de entrada, como no se pronunció, pues te lo van a negar. Pero sin embargo, si en tus argumentos de inicio conoces el criterio y entonces los haces valer, yo creo que se puede hacer extensiva, no por analogía, sino se puede hacer extensiva la protección jurídica de los derechos humanos, que obviamente decíamos la no discriminación, la igualdad entre las personas y el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la familia, que serían 4 ejes rectores de tus argumentos, fíjate. Este tema está muy interesante, Miki Balta. Muchas gracias por tu pregunta. Ashley García. Si tengo 4 años, el casado, pero no. Si tengo 4 años, él es casado, pero tiene registrado a mi hijo de 4 años. ¿Qué derechos puedo tener? Él está separado de su esposa y renta un cuarto, pero la mayor parte de la semana está aquí en la casa. Ahí cómo procede. Bueno, yo lo que te recomiendo es que vayas y, número uno, pues le definas el tema. ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Número uno. Porque aquí es bien fácil, nada más llegar y pues obviamente dar o hacer que das y después te vas, ¿no? O sea, las obligaciones son las que deben cumplirse cabalmente.
Sin embargo, si se la pasa la mayor parte del tiempo, pues obviamente tú sí puedes de venta mandar el pago de una pensión alimenticia, argumentando precisamente que pues, se la pasa la mayor parte del tiempo contigo, ¿no? Por esta circunstancia. Entonces, obviamente, esta circunstancia sí se da. Entonces, aquí tienes que tomar en consideración eso, o como le digo a las personas, pues a veces se gana más por la buena que por la mala, ¿sabes qué? Vamos a la oficina del registro civil y que te diga que eres mi concubino. Ah, no quiero ir. Ah, bueno, pues entonces mejor se muere, ¿no? Porque entonces, pues no se trata de un juego el cuidado de los hijos ni la ayuda solidaria que se debe dar a la persona, ¿no? Y digo, esta circunstancia, pues él la sabe perfectamente que mientras esté casado, pues no se da el concubinato, digo, y lo saben también que lo hacen así, o sea, pues me voy y me retiro, me voy y regreso, ¿no? Esa parte. FAEP Casco Sud, ¿cuánto daría? ¿Cuándo daré otro curso de juicio oral? Estamos organizando ahorita el próximo que nos pidieron y que no hubo, bueno, más bien ya se nos llenó y ya no pudimos dar más, es el juicio de divorcio. Estamos dando también otros cursos que vamos a ir anunciando y los damos los días sábados, duran 3 horas. La verdad es que es una cuota muy simbólica, son 200 pesos lo que estamos solicitando, única y exclusivamente para qué, pues obviamente, pues únicamente una mera cuota de recuperación para la ayuda técnica que nos da el licenciado Luis. Entonces, sí nos llevamos un buen tiempecito, ¿eh? Obviamente, pues nada más pedimos eso y vamos a estarlos promocionando. Ahorita les repito, vamos a subir nuevamente el de juicio de divorcio y me parece que es el 26, pero lo estaremos viendo ahí, no se preocupen. Y también para ti, amigo, Faib, Casco Sud, en el Estado de México, se puede acreditar el concubinato en el juzgado familiar a través de un procedimiento de determinación de concubinato, que es un procedimiento judicial no contencioso. Te presentas, llevas a tus testigos, los testigos declaran, como les digo, una serie de preguntas que van a formularle para acreditar que estas personas están unidas en concubinato. Y ya, muy sencillo, es un trámite muy, muy sencillo. En el Estado de México es sencillo todavía, ¿eh? Pero en la Ciudad de México ya se han puesto muy duros los jueces. Claudia Berenice Soto Robles, buenas noches. ¿Esto aplicable en el Estado de Jalisco? Claro, que esto ya es aplicable para todo el país, ¿eh? Es un criterio ya aplicable y es un criterio sustentado por la primera sala. Ese es un criterio interesante. Amparo, es un amparo directo en revisión y es un criterio nuevo, ¿eh? Es un criterio muy, muy interesante y lo puedes aplicar en cualquier parte del país. Los criterios emitidos por la primera sala en jurisprudencias son precisamente aplicables en todo el territorio, son obligatorias para todos los juzgados. Todos, todos, todos. América García, ¿a los cuántos años de terminado el concubinato prescribe la acción de alimentos, ya sea para pensión asistencial o resarcitoria? América, una vez terminado el concubinato, la mayoría de los códigos señalan un año, pero hay un criterio de la Suprema Corte, ese no lo tengo, fíjate que no lo tengo aquí anotado, un amparo directo en revisión que también dice que no debe limitarse a un año, sino que debe limitarse al mismo número de años que estuvo casada la persona, perdón, que estuvo unida en concubinato a la persona, para que sea igual al derecho que tiene la persona que se divorcia al mismo número de años que estuvo casada. Entonces, le corte ya igual esta circunstancia. Pero pues yo te recomiendo que no te esperes tanto tiempo, ¿no? Para que no te haga sufrir el juez. ¿Qué tal si te toca un juez que no ha leído el criterio? Pues te va a desechar tu demanda y vas a estar navegando. Entonces, preséntalo dentro del primer año, ¿no? Para que no tengas ningún problema. Hay algo importante que yo les digo a todos, amigos, la verdad, de verdad, a veces hay jueces en muchos lugares, no solo, no hablo mal de ninguna entidad ni de nadie, pero sí hay jueces en todas las entidades que a veces son jueces civiles y vienen a la materia familiar. Entonces, a veces no conocen de los criterios y menos de los más recientes. Entonces, nosotros, si le pones ahí esta serie de criterios, yo siempre les digo algo, miren, aquí está el criterio y aquí está el amparo directo en revisión, ahí está la sentencia, ahí está, échale una leída y ya. Es preferible que el juez vea el criterio y lo tenga y que no tengas ningún problema. ¿Por qué les digo esto? Por una razón fundamental, amigos, porque muchas veces no los conocen y entonces agarran sus criterios antiguos y entonces pues, te hacen padecer. Y digo, también pasa lo otro, ¿no? Vas y le dices, señor juez, yo quiero apoyar, yo quiero decir, mire, mi criterio es este, y como no lo conocen, este que me va a venir a enseñar, si yo soy el juez, ¿no? Entonces, también la toman y es una forma de hacerlo, ¿no? Discutía esta situación con un amigo abogado y me decía, licenciado, tiene usted razón, usted va a los tribunales y el que presenta una demanda mal hecha, ahí con cualquier cosa, y pide lo que quiere, y pide lo que se le antoja, y lo que se le ocurre, y lo que se le viene en gana, todo se lo conceden. Y le decía, pues porque los jueces piensan que estas personas no saben, entonces les ayudan y los protegen. Entonces el abogado que sí sabe, que se prepara, que hace una buena demanda, y a veces el criterio no es el que conoce el tribunal, entonces, no, este hay que hacerle la vida imposible. O sabes que quiere saber más que nosotros. A ver, vamos a ver, y vamos a poner el pie.
Y eso es así, ¿eh? Así funciona. Ya lo hemos visto y eso es un tema complejo, ¿eh? El tribunal, en vez de crecer, debería, pues, obviamente, agradecer que le llevas el criterio, ¿no? Ah, no, pero si llevas el criterio, entonces tú no puedes saber más que el tribunal. Bueno, pues ni modo, así funciona esto. América García, ok. Roberto Montiel Romero, licenciado, ¿y qué pasa en el delito de adulterio en caso de estar casada con una de las partes o ambas? Mira, el delito de adulterio es un delito que no se puede comprobar. Es un delito que de verdad, como está, muchos ya lo derogaron, incluso ya está derogado en muchas legislaciones penales. Pero si en tu entidad donde tú vives sale el delito de de este adulterio, no existe. O sea, es dificilísimo. Dice que es acreditar, es encontrar a una persona al momento de realizar el acto y que además hay escándalos. Si no mal recuerdo, ya ni me acuerdo muy bien de ese tipo penal, pero había dos cosas que eran fundamentales. Y para acreditar un delito hay que acreditar los elementos fundamentales del tipo penal, o sea, que se dé uno por uno. Si tú llegaras, y les voy a poner un ejemplo a todos, si ustedes llegaran a un lugar y encontraran a su pareja y los dos estuvieran en la cama y desnudos, ¿sabrías si ya pasó o si va a pasar? Primera. ¿Cómo lo sabes? No se puede. Número dos, y que además fuera con escándalo, pues que iban a tener una tambora ahí amenizando el rato, ¿qué? Pues no, el adulterio, no se acreditaba así. Fíjate que el adulterio era bien fácil acreditarlo, pero la gente se ponía, más bien andaba buscando el escándalo, el chisme, ¿no? Así. No, el adulterio era bien sencillo acreditarlo. Si una persona tenía un hijo fuera del matrimonio, encontrabas el acta de nacimiento del niño y con el reconocimiento, pues ahí estaba el adulterio, ¿no? Fácil, rapidísimo. No era necesario que fueras a buscar al señor del hotel, vengas a declarar que aquí viene y mire, aquí se la pasa. ¿Y qué tal si va a rezar? Pues eso no lo sabes, ¿no? Y eso pues lo podías defender perfectamente bien, ¿no? Pero si sigue estando en tu entidad es muy difícil, Roberto. Pero ya la mayoría de las entidades ya ni siquiera lo tienen, ¿no? Además hay algo interesante y te voy a decir que el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con la decisión particular de cada individuo. Y si una persona decide engañar a la otra, eso no es un delito, es una decisión personal. Así lo ha establecido también la Corte. Gabriela Méndez Morales. Yo sí me divorcié hace 3 años y cuando solicité el divorcio no pedí una pensión alimenticia para mí, aun cuando ya quedé divorciada, ¿puedo solicitarla? Depende. Si ya pasó, si no sé cuántos años duraste casada, pero sin embargo, si duraste más de 3 años, todavía estás en tiempo para pedirla. Pero acuérdate, si estabas casada y te divorciaste y duraste más de 3 años, todavía estás en tiempo. Si no, pues obviamente ya se te pasó el tiempo. En Toluca se solicita un acta de concubinato. No, fíjate que en el Estado de México todavía no existe esto. En la legislación del Estado de México no, amigo Feb Casco Sud. Jefix Xnol Chola. Si ambos concubinos trabajan, aplica la pensión por concubinatos. Depende. Si uno gana mucho más que el otro y no le alcanza al otro por la situación económica, sí. Si es muy dispareja la situación entre uno y otro, desde luego que sí se puede. No, no, no porque trabaje, imagínate, un trabajo gana 600, 800 pesos a la semana y el otro gana 30,000 al mes, pues es completamente disparejo el tema, ¿no? Entonces ahí sí aplica una pensión alimenticia. Verónica Ulloa, pues si el tema es en México, ya la Suprema Corte sí reconoce la existencia de concubinato aún cuando estén casadas las personas, sí, el tema es en México. Exactamente, Verónica Ulloa. 2 de septiembre de este año. Tema interesante, tema nuevecito. Y ustedes son los primeros a los que les comento ese tema. Ni siquiera lo he comentado en mis cursos, porque la semana pasada que di el curso, compañeros, todavía no acababa de leer la sentencia, entonces no pude comentar el criterio y obviamente solamente les hice una observación, pero no pude comentarlo. Entonces, algunos que están por aquí que vieron el curso no se los comenté precisamente porque quería reservarme hasta que estuviera ya bien leído el criterio y no decirles una cosa por otra. Y bueno, nos mandan saludos desde Oaxaca, Puebla, Veracruz, Toluca, bueno, Estado de México, Morelos, Tlapa de Comonfort, Guerrero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Poza Rica. Ya tiene mucho que no voy al pescador a comer, amigos, al restaurante Enrique, haciéndoles comerciales a estos amigos, es muy rico ahí. Río Verde, San Luis Potosí, y obviamente, 27 años casada la señora, que nos dijo Gabriela Méndez Morales. Sí, claro, doña Gabriela, usted duró 27 años, pues usted tiene todavía el tiempo de demandar para que cuando menos le den otros 27 años el señor su pensión alimenticia. Nada más que hay que trabajar bien el asunto, hay que narrarlo perfectamente bien y hay que acreditar las circunstancias particulares para que usted pueda pedir su pensión alimenticia.
Bueno, pues amigos, pues miren, nuevamente empezamos un poquito antes y miren, son las 9:17. Muchísimas gracias a todos por estar viéndonos aquí. Les agradezco su presencia, les agradezco sus comentarios, les agradezco su participación. Síganos en los jueves jurídicos, aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar todos los jueves jurídicos hablando de estos temas. Vamos a buscar unas entrevistas. También queremos hacer los jueves jurídicos exclusivamente para ustedes, pero también queremos hacer una serie de entrevistas que nos han estado pidiendo algunas personas, algunos amigos, amigos y personas que son abogados muy, muy respetados en las áreas en las que se dedican. Algunos amigos jueces también los hemos invitado. Esperemos que ya contemos cuando menos con 2 de ellos, porque no quieren. La verdad es que los jueces no quieren mucho este tema de la publicidad en Facebook, porque de repente la gente les critica muy duramente. Entonces hay que criticar el trabajo cuando hay que criticar, pero una crítica sana, ¿no? Pero pues a veces la gente es un poquito desmedida. Entonces, por esas razones, a veces los jueces no quieren. Pero ya estoy por convencer a uno que ese es youtuber de corazón, mi amigo, y espero que sí quiera venir con nosotros. Ah, desde Mérida también, un saludo para todos los amigos de Mérida, un abrazo y pronto estaremos para allá para visitarlos y darnos una vuelta allá en Puerto Morelos. Un saludo. Y síganos aquí en nuestra página de Jordán y Jordán Consultores y Litigantes SC. Síganos en el canal de YouTube Lic Philly Jordán. Ahí en el canal de YouTube estamos subiendo videos, no como quisiéramos porque a veces no hay tiempo para hacerlos, pero sin embargo estamos subiendo videos constantemente, aunque sea de poquito tiempo, pero que sean capsulitas que nos ayuden a comprender y entender mejor el mundo del derecho. Yo les agradezco como siempre su atención, les agradezco muchísimo estar aquí con nosotros, que nos regalen parte de su tiempo. Y pues nos estamos viendo el próximo jueves. Saludos y muy buena noche. Por último, a nuestros amigos en Paraguay, un saludo también. Les mandamos saludos allá en Paraguay, amigos. Gracias por estarnos viendo desde Paraguay. Y también desde Zacatecas, también desde el bello estado de Zacatecas, también ya regresaremos pronto a la mina del Edén algún día, darnos una vueltecita. En Cárdenas, Tabasco, claro que sí, ahí está pegado a Paraíso, Tabasco, también un lugar muy, muy bueno para ir a comer. Los que quieran ir algún día, pues vayan a Paraíso, Tabasco, un lugar muy bueno. Nada más que hace muchísimo calor en época de calor y toda la gente vive de noche. Ensenada, Baja California, también amigos en Ensenada, Baja California, les mandamos muchísimos saludos. De Acapulco, Guerrero, pronto iremos al puerto también a trabajar porque ya tenemos algunos asuntos que no hemos revisado porque hay algunos amigos que nos ayudan. En la ciudad de Cuautla, Morelos también, amigos, mucho gusto. Está muy cerca de Yecapixtla, son vecinos ahí unos y otros. Desde Zamora, Michoacán, bueno, pues a Zamora, Michoacán ya tiene mucho tiempo que no vamos, ya tiene mucho tiempo que no nos hemos dado una vuelta para trabajar. Hemos estado por allá en Morelia trabajando, pero en Zamora ya no hemos ido hace mucho tiempo. En Minatitlán, allá al sur del estado de Veracruz, también les mandamos un saludo, amigos, una zona de petroleros esencialmente. Muchísimas gracias por vernos. Les agradecemos infinitamente que nos dediquen tiempo para vernos. Estamos trabajando. Nos agrada mucho. Al principio tenemos muy poquitas personas, eran 3, 4, 5 personas, pero ahora estamos pues ya llegando a más gente y de verdad que nos agrada muchísimo preparar los jueves jurídicos para todos ustedes. Tratamos de hacerlos de una hora, pero miren, ya son 21:20, y a las 9:21 hora del centro en la Ciudad de México. Seguiremos la siguiente semana, publicaremos el tema y aquí nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes su amigo el licenciado Fili. Síganos en nuestras redes sociales. Un saludo para todos. Hasta luego.